Bienvenidos al canal Last Dawn Stories. El día antes del brote zombie, renací. En lugar de salvar el mundo, preferí quedarme tumbada y perder el tiempo, así que abandoné a mi santa mejor amiga y me dirigí sola a una isla llena de suministros. Soy la villana, personaje secundario femenino en el apocalipsis, haciendo lo que sea necesario para sobrevivir, mientras que mi mejor amiga es la heroína santa perfecta. Después del brote del virus zombie, la llevé en un avión privado con la intención de volar a una isla desierta para escapar del peligro. Sin embargo, su corazón santo explotó e insistió en detener el avión a mitad de camino para salvar a la gente. Como resultado, nuestro avión fue secuestrado, y así, comenzamos nuestro viaje para escapar. Comencé mi vida malvada, haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir, robando comida, negándome a abrir puertas, y comenzó mi vida pecaminosa, pero las personas buenas no viven mucho y el mal perdura por la eternidad. Evité perfectamente la muerte hasta el final, y justo cuando se desarrolló un anticuerpo, la humanidad recuperó la esperanza. Pensé que volvería a mi vida normal, pero mi santa mejor amiga dijo que era demasiado pecadora y me ejecutó en el acto. Debería haberla echado del avión en ese entonces. Pensé que iba a morir, pero luego volví a la vida. Regresé al día anterior al brote del virus zombie y sin dudarlo, inmediatamente le di instrucciones a mi asistente para que organizara un avión privado a la isla. Se llama isla, pero es más como una atracción turística sin desarrollar. Hace 3 años perdí a mis padres, pero heredé una fortuna que valía miles de millones. La isla a la que voy era uno de los proyectos turísticos de mi padre. Después de su muerte y 3 años de pandemia, el proyecto se había retrasado temporalmente. Mientras el proyecto se posponía, la isla todavía tenía muchos suministros. Mi madre era una entusiasta del apocalipsis. Aunque la isla se estaba desarrollando como una atracción turística, justo en el centro de la isla había una zona residencial privada. Mi madre construyó una casa segura allí, y la llenó con un almacén lleno de arroz y otros alimentos. Mi padre la malcrió tanto que gastó grandes cantidades de dinero comprando armas y municiones del negro mercado, y ahora que esa casa segura era mía, podría haber sido infectado por el corazón santo de Sara, porque cuando estaba a punto de abordar el avión, dudé. Todavía faltaban 22 horas para el brote del virus zombie. Todavía podía salvar al mundo en esas 22 horas, sin embargo, rápidamente descarté esta idea. Medio mes antes del brote zombie, alguien había hablado en línea, pidiendo a la gente que prestara atención a la situación en la ciudad Z. La ciudad Z fue la primera ciudad en ser expuesta al virus zombie, pero la voz de esa persona fue suprimida, y yo no tenía poder ni influencia, solo un montón de dinero inútil. ¿Qué podía hacer? No podía salvar al mundo y lo sabía mejor que nadie, así que mi corazón santo se extinguió rápidamente. Abordé el avión privado, pero junto a mí estaba el gato birmano de mi madre, Loro, el mastín tibetano y el labrador de mi padre. Si pudiera salvar algo sería solo a esas criaturas que no representaban una amenaza para mí. El avión despegó y Sara me envió un mensaje: Jane, ¿dónde estás? Vine a tu casa para buscarte, pero no hay nadie aquí. Acabo de tener una pesadilla sobre zombies. Estoy realmente asustado ahora mismo. Zombies en su sueño. Podría ser que Sara también renació. Eso sería malo. En la vida anterior, le había contado sobre la isla cuando abordamos el avión. Después, nos dirigimos al sur a la isla para evitar el peligro y lo logramos. Ella sabe la ubicación de la casa segura, el código de la casa y todo sobre ella. Si ha renacido, probablemente también escape a mi isla. Lo que es peor, con su corazón santo, podría traer un montón de gente. Me temblaron las manos. Si Sara realmente renaciera, mi seguridad estaría comprometida. Escribí rápidamente: ves demasiadas películas de zombies, ¿de dónde vendrían los zombies en este mundo? Pero Sara no se lo creyó. Dijo que encontró información en línea de que la ciudad Z tenía zombies. Traté de consolarla, diciendo que era solo un truco de algún influencer para llamar la atención, y que no había zombies en el mundo. En cuanto a ese vídeo borroso, o fue actuado o mostró perros rabiosos, antes de que pudiera enviar el mensaje, Sara inició una videollamada. Instintivamente quise colgar, pero justo antes de tocar la pantalla, dudé. Sara realmente podría renacer, y podría estar probándome. Si rechazaba la llamada, tendría una razón para sospechar que también había renacido. Después de todo, éramos amigos cercanos, y no habría razón para que rechazara una videollamada, a menos que algo estuviera mal, así que decidí responder. Al otro lado del vídeo, Sara estaba sentada en un auto. Vestía una chaqueta blanca y su rostro impecable mostraba un poco más de ansiedad. Sus cejas estaban fuertemente fruncidas, reflejando su inquietud actual. Tan pronto como se conectó la llamada,
los ojos de Sara se abrieron de par en par, sorpresa, alegría, pánico y miedo. Todo cruzó por su rostro en un instante. Me recliné en mi asiento, bostezando casualmente y bromeé: un solo vídeo te asusta así. Pronto, la aplicación nacional antifraude te llamará. Ese no es un vídeo cualquiera, es real. Sara alzó la voz: lo soñé. Estábamos en un avión escapando y luego de repente se detuvo, miró fijamente la pantalla y, después de un rato, siseó como un gato salvaje: ¿estás en un avión ahora mismo? No, ¿me vas a abandonar e ir a la isla sola? ¿Estás loca? ¿Qué reencarnación? ¿Qué isla? Honestamente, ¿estás drogada? Puse los ojos en blanco. Te dije que no te acercaras demasiado a esos tipos como bueno, pero no escuchaste. Ahora estás drogada. Sara parecía sospechosa, estudiando mi expresión, tratando de encontrar cualquier rastro de reencarnación, pero fácilmente podría esconder una caja entera de bombones mientras huía, así que actuar era algo natural para mí y además, con la inteligencia de Sara, no había forma de que pudiera ver a través de mi actuación. Como esperaba, las dudas de Sara solo duraron medio minuto. En mi comportamiento tranquilo, gradualmente dejó de lado sus sospechas y comenzó a preguntar a dónde iba, sin dudarlo. Respondí con suavidad: mi tío envió a alguien para llevarme a High Country. Mi primo se casa, tu primo se casa, murmuró Sara, pero eso no sucedió la última vez, que esta vez de verdad estás drogado. Lo advertí en serio. Si es así, llamaré a la policía, explicó Sara rápidamente. No tomé drogas, el sueño se sintió tan real, creo que es mi vida pasada. Deja de hablar de vidas pasadas. Si hubiera zombies, el gobierno no los ignoraría, nuestro país es tan grande. Incluso si hay zombies, solo está en un lugar, una ametralladora lo manejaría. ¿De qué hay que preocuparse? Entonces, ¿por qué tu tío de repente quiso llevarte a High Country? Debe ser porque es inseguro. Aquí, ¿porque todo conduce de nuevo a los zombies? Mi tío solo quiere que vaya al país de los High. Mi primo se casa y quieren sacarme algo de dinero. Si no fuera por el funeral de mi abuelo, no me molestaría. No tenía una buena relación con mi tío. Cuando mis padres fallecieron, él y mi tía intentaron apoderarse de la fortuna de mi familia. ¿Cómo podría estar cerca de ellos? Así que con mi actuación actual, no fue diferente de cómo actué antes del apocalipsis. Mi actuación fue impecable, como se esperaba. Las sospechas de Sara se desvanecieron, pero hizo una pregunta fatal: ¿tienen una isla en el Mar del Este? ¿Y hay una casa segura allí? No esperaba eso, pero se había completado el círculo. Ella había llegado a la isla. Aún así, mientras pudiera ganar tiempo y llegar primero a la isla, tendría una oportunidad. Después de todo, incluso había ametralladoras en la isla. Si el corazón santo de Sara tomara el control y trajera a un grupo de personas a la isla, yo acabo de colocar mis ametralladoras en la entrada de la casa segura. Por supuesto, ese era el peor escenario posible. Preferí matar al peligro en su cuna. El mensaje cuidadosamente redactado fue enviado. La respuesta del asistente me ayudó a calmar mis nervios, y me concentré en continuar la conversación con Sara. La isla en el este de China. Fruncí el ceño. ¿Estás hablando de la isla turística y de retiro de Mumbai? Sí, esa es, preguntó Sara emocionada. ¿Esa isla tiene una casa segura? ¿Qué casa segura? Ya sabes, la que tu papá diseñó para tu mamá durante el apocalipsis. Tiene armas, munición, comida, agua embotellada y un generador de emergencia. ¿Estás escribiendo una novela o algo así? Puse los ojos en blanco mirando la pantalla. Armas y munición. ¿Crees que mi papá es un general o algo así? Sara abrió la boca para decir algo pero se detuvo, miró la pantalla, su rostro una vez más lleno de sospecha y duda. ¿Estaba cuestionando mis palabras o estaba dudando de sus propios recuerdos? No lo sabía, pero podía decir que estaba perdida en la confusión. Ella y yo habíamos pasado por el apocalipsis, desde huir hasta matar y finalmente establecer una base. Esas dolorosas experiencias se sintieron como si hubieran sucedido ayer, pero cuando abrimos los ojos, todo había vuelto al momento antes de que comenzara la tragedia. Las calles bulliciosas, las multitudes ruidosas y los zombis aterradores se habían desvanecido, reemplazados por un mundo pacífico sin ninguna crisis. Cuando me desperté por primera vez, no pude evitar preguntarme si el apocalipsis había sido solo una pesadilla, pero luego la noticia de la desaparición de Stephen llegó a mi teléfono. Era el hijo adoptivo de mi padre y no había aparecido mucho desde la muerte de mi padre. Aunque no nos comunicábamos a menudo, me había nombrado heredero del masivo imperio farmacéutico de mi padre, una revelación que me impactó. En mi vida anterior, fue para celebrar esta herencia inesperada que invité a Sara a una celebración. En esa noche salvaje,
recibí un mensaje de texto misterioso, el virus zombie se ha filtrado, corre. En ese momento, yo no tomé el mensaje en serio hasta que ocurrió el violento evento en el club. Escenas sangrientas se desarrollaron justo frente a mí y fue entonces cuando creí el texto, el virus zombie era real. Antes de que la policía llevara a los testigos a la estación, usé mis privilegios para escapar con Sarah. Deberíamos haber llegado a la isla y refugiarnos allí. Pero Sarah insistió en detener el avión en la ciudad Z para rescatar a más personas. El vuelo a la ciudad Z había sido suspendido y el avión privado se había convertido en la única esperanza para esas personas. La multitud se precipitó hacia adelante y muchos murieron tratando de abordar el avión, pero no pude detenerlo, tenía las manos atadas y perdí la voz. Las consecuencias del caos del avión cayeron directamente sobre mí, afortunadamente. Ocurrió un accidente, la amabilidad de Sarah no trajo ninguna gratitud de las personas que salvó, la mera mención del avión privado despertó la ira de la multitud. Sarah y yo rápidamente nos convertimos en blancos de su ira e incluso los miembros de la tripulación que una vez se habían puesto de nuestro lado cambiaron de lealtad. En el último minuto antes del despegue, fuimos arrojados sin piedad del avión. Si hubiera sido yo mismo, me habría separado de Sarah en ese momento, pero las dificultades de sobrevivir solo, junto con su sincera disculpa, me hicieron reconsiderar y la perdoné. Sin embargo, la grieta en nuestra amistad ya se había formado, nuestros diferentes valores llevaron a constantes discusiones durante nuestro escape. Ella arriesgaría todo para salvar a las personas heridas, incluso albergando criminales peligrosos. Por otro lado, se convirtió en un obstáculo en su misión, personificando el egoísmo y la maldad. Al final, cuando me vi obligado a matar a Leo, Sarah se enfrentó a mí sin dudarlo, me declaró culpable de todos mis pecados y me condenó a muerte. El ensordecedor sonido de los disparos aún resonaba en mis oídos, pero no quería perder el tiempo en venganza. Sobrevivir era mi verdadero objetivo después de renacer. No evité la mirada penetrante de Sarah, sino que miré con confianza a la cámara. En el momento en que la vi en la videollamada, supe que no podía disipar su creencia en el apocalipsis. No pensé que pudiera convencerla de que renunciara a la isla. Al verla permanecer en silencio, decidí terminar la llamada, pero Sarah me interrumpió, su expresión se suavizó, miró la pantalla con profundo afecto. Jane, pase lo que pase, siempre seré tu mejor amiga, espero que estés bien y vivas bien. No entendía por qué Sarah había cambiado repentinamente de tono, pero eso no la detendría de intentar matarme. Después de todo, ya se había convencido a sí misma de que yo era un villano egoísta que había perdido toda moral y límites. La persona más tóxica del apocalipsis. Cuando el apocalipsis volviera a atacar, no dudaría en dispararme, pero yo nunca le daría la oportunidad. No respondí a sus palabras de despedida y en cambio mantuve mis ojos fijos en la pantalla. Un leve sonido de bocina vino del lado de Sarah. Del llamado le sonreí levemente a Sarah, solo voy al extranjero, no voy a ningún lugar peligroso porque actúas así. Sarah no respondió, pero su rostro tenía una expresión de arrepentimiento, sus ojos llenos de lástima. Pensé que tal vez no sospechaba que había renacido, probablemente creyó todo lo que había dicho y sintió lástima por mí, pensando que estaba huyendo ingenuamente al país J para morir. Después de todo, el virus zombie también estallaría allí, y como persona de color, sobrevivir en el país J sería mucho más difícil que escapar en nuestro país. Sarah retiró su mirada compasiva, el vínculo de nuestra amistad se había disipado hace mucho bajo la presión del apocalipsis. Tal vez Sarah no me compadecía a mí, sino a la persona ingenua y dulce que solía ser, la que le había dado beneficios infinitos. Mis acciones durante el apocalipsis la habían dejado completamente decepcionada de mí. Se despidió y estaba a punto de colgar cuando el auto en el que estaba se detuvo de repente. Un bocinazo largo y chirriante salió de su teléfono y el vídeo tembloroso mostró una ambulancia de un hospital psiquiátrico bloqueando su auto. Varios hombres en uniformados blancos con tenedores de acero saltaron de la ambulancia. «Conductor, ¿qué pasa?», preguntó Sarah, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el conductor saltó rápidamente del coche mientras ella aún estaba en shock. Uno de los asistentes intentó abrir la puerta de su coche. Sarah se aferró a la puerta, pero la otra ya había sido abierta. Justo cuando estaban a punto de sacarla a rastras del coche, sacó un cuchillo de cocina de algún lugar y lo agitó frenéticamente en el aire. Un largo tenedor de acero entró desde afuera, atrapándola dentro del coche. Una porra de goma la golpeó sin piedad en la muñeca, obligándola a soltar el cuchillo. Un hombre aprovechó la oportunidad para entrar corriendo y someterla. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «No soy un paciente psiquiátrico, esto es ilegal», preguntó Jane. «¿Tú organizaste esto?», preguntó.
Lo sabía, eres tú quien está detrás de esto. Mujer sin corazón, ¿quieres atraparme en un hospital psiquiátrico? Después de todo, incluso pensé en llamarte, pero ¿cómo pudiste hacerme esto? Sara gritó desesperada, luchando impotentemente mientras sus delgadas manos buscaban desesperadamente una salida, pero sus esfuerzos fueron en vano. Una inyección de tranquilizante la dejó completamente inmóvil. Observé impotente cómo arrastraban a Sara a la ambulancia sin detenerla. Mientras miraba mi teléfono, el mensaje de mi asistente permaneció en la barra de notificaciones. Había sido tan eficiente, terminando todo en solo 10 minutos. Pero su estilo de alto perfil podría atraer la atención de los espectadores. Por suerte, el conductor que huyó comenzó a narrar la situación. Ustedes no tienen idea de lo aterradora que era esa mujer. Estaba muerta de miedo. Seguía diciendo que venían zombies. Diciéndome que no me preocupara por las luces rojas y que condujera más rápido. Sabía que algo andaba mal con ella. Si no hubiera visto el cuchillo de cocina en su bolso, la habría echado del auto. Creo que solo está obsesionada con su teléfono. El conductor continuó analizando la situación, criticando la adicción de la juventud moderna a los teléfonos inteligentes mientras maldecía a la familia de Sara por casi causar su muerte. Encontré la conversación aburrida y estaba a punto de terminar la llamada. Pero un comentario del asistente hizo que mis nervios previamente relajados se tensaran de nuevo. Este es el tercer paciente este mes que afirma haber renacido. ¿Crees que realmente podría haber zombies? ¿Importa si hay zombies? ¿No somos todos como zombies ahora? Trabajo y todavía no podemos. Honestamente, también podríamos ser zombies, al menos no tendríamos que preocuparnos por el trabajo o la ansiedad. La videollamada fue cortada abruptamente por los cuidadores. Pero mis emociones permanecieron inestables. Había más personas que habían renacido, no solo nosotros dos. En mi vida pasada, Sara había marcado la ubicación de la isla en el camino mientras huía, afirmando que había muchos suministros y garantías de seguridad en la isla. Desprecié este comportamiento creyendo que solo conduciría al desastre, pero Sara pensó lo contrario. Creía que tal vez no pudiéramos llegar a la isla de manera segura, y dejar la información de la isla podría brindar esperanza a otros sobrevivientes. Era lo único que podíamos hacer por la humanidad durante el apocalipsis. Ahora, no sé cuántas personas han renacido, ni sé si los que han regresado vieron las marcas que dejó Sara, pero no podía apostar por ello. Desde el brote del virus zombie hasta nuestra llegada a la isla, sabía mejor que nadie que los zombies en sí mismos no eran la amenaza real. Lo que era realmente aterrador eran las personas que usaban la cobertura de los zombies para cometer asesinatos y violencia. Empuñaban cuchillos y palos con el pretexto de exterminar zombies, disfrutando de la emoción de la violencia, y luego culpaban a los zombies. Leo, a quien maté en mi vida pasada, fue uno de sus cómplices. En mi vida anterior, cuando Sara llegó a la isla, no dejó de lado su complejo de salvadora. Sugirió enviar grupos a buscar sobrevivientes durante el apocalipsis. Las acciones ruidosas y la abundante munición llamaron la atención de esas personas. Pusieron sus miras en la isla, enviando a propósito personas disfrazadas de sobrevivientes en grupos para investigar, planeando unir fuerzas tanto dentro como fuera para eliminarnos. Durante una de las expediciones, descubrí a Leo comunicándose con el mundo exterior y me enteré de su plan. Aún no conocían la estructura de la casa segura, pero uno de los miembros de su equipo, un cerrajero que previamente había abierto bóvedas de bancos junto con explosivos robados de la estación de policía, les hizo confiar en que podrían manejar la casa segura sin problemas. En lugar de un asalto directo, prefirieron ser más astutos que nosotros. Planearon verter el virus zombie en el suministro de alimentos y agua de la isla. Tenía la intención de advertir a los demás, pero Leo y sus cómplices me descubrieron. En la pelea que siguió, fui gravemente herido. Mis cuerdas vocales se cortaron y me sacaron un ojo, pero logré morder al cómplice de Leo y lo maté en el proceso. El fuerte disparo llamó la atención de los demás miembros de la expedición. Los cómplices de Leo, al ver que no podía hablar, tergiversaron la verdad, alegando que Leo y yo habíamos discutido, y en un ataque de ira, lo maté. Teniendo viejos rencores con Leo, Sara y los demás no me dieron la oportunidad de explicarme y me sentenciaron a muerte en el acto. Porque fui sentenciado a muerte, no revelé las verdaderas intenciones de Leo. Sí todos moriríamos juntos. Las personas que tenían la mira puesta en la isla también podrían haber renacido. No eran tan tontos como Sara, ni eran tan fáciles de tratar, así que decidí prepararme para lo peor. Entrando en un estado de preparación para el apocalipsis, mucho antes de llegar a la casa segura, me afeité el pelo largo en un corte corto para evitar que me lo agarraran durante una pelea. Luego, usando un cortaúñas, hice mis 10 uñas cerrado. Si tuviera mejores herramientas,
Habría afilado todos mis dientes para ganar ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, usando mis manos, pies y boca simultáneamente, por supuesto. Lo más importante era revisar mi equipo. Antes de dirigirme al aeropuerto, busqué en el trastero de mi casa. El botiquín de emergencia casero de mi madre solo tenía medicamentos caducados y algunas galletas comprimidas, pero encontré un chaleco antibalas, rodilleras, puños americanos, una porra plegable y un cuchillo en la caja de herramientas de mi padre. Me puse el chaleco antibalas y las rodilleras, metí el cuchillo en mi bota y me puse una chaqueta holgada encima. Aparte de verse un poco voluminoso, no parecía fuera de lugar. En cuanto a los puños americanos y la porra, los había usado durante el apocalipsis, pero no era competente para mejorar mis posibilidades de supervivencia. Vi tutoriales en línea y aprendí algunos movimientos. Justo cuando terminé, el avión aterrizó. Como no había aeropuerto en la isla y temía que la tripulación me detectara, decidí volar a la ciudad más cercana, la ciudad H, luego tomar un yate a la isla, lo que tomaría aproximadamente 1 hora y media. El viaje no sería seguro. Justo cuando estaba a punto de salir del aeropuerto, escuché un sonido de alarma del teléfono de un transeúnte cercano. La alarma sonó durante 15 segundos, se detuvo durante 10 segundos, sonó durante 5 segundos y se detuvo nuevamente durante 10 segundos, repitiendo este patrón durante 2 minutos. Era una alerta de desastre. Ningún vídeo en línea normal presentaría un sonido como música de fondo, por lo que la única posibilidad era que la ciudad hubiera emitido una alerta de desastre y un ciudadano la hubiera filmado y publicado en las redes sociales. Me giré para mirar al transeúnte, que se quedó congelado en estado de shock, mientras el teléfono de otra persona transmitía una noticia. A las 3 de la madrugada del 13 de diciembre, hora de Kioto, la ciudad Z emitió una alerta de desastre. Las Fuerzas Armadas se apresuraron a la ciudad Z para brindar apoyo. Los informes indican que el virus fue liberado deliberadamente por fuerzas extranjeras. En las primeras 18 horas tras el brote del virus zombie, el país ya había tomado medidas. Mi teléfono vibró con algunos mensajes de texto. La Comisión Nacional de Salud recuerda que no se debe tomar a la ligera el nuevo virus. Si experimenta síntomas como fiebre, miedo al agua a ojos secos, dificultad para respirar, vómitos o dolor de cabeza, infórmelo y aíslese. El Gobierno Popular de la Ciudad H solicita a las personas que hayan viajado a la Ciudad Z o la Ciudad G en los últimos 30 días que se autoaíslen. Por favor, cooperen con las medidas de control, obedezcan la ley y eviten el pánico. Abrí Twitter y vi una avalancha de temas de tendencia relacionados con el virus zombie, la Ciudad Z y la represión armada. En medio minuto dominaron por completo la página. El tema de tendencia principal era sobre el progreso en el desarrollo de un fármaco de anticuerpos contra el virus zombie. A diferencia de las tendencias anteriores, los vídeos bajo este tema no solo presentaban el contenido noticioso habitual, sino que cubrían otras actualizaciones relacionadas con el virus zombie. El máximo líder había pronunciado un discurso anunciando el restablecimiento de las medidas de control epidémico. Se compartió información detallada sobre el virus zombie y la situación general en nuestro país. Estando bajo control, la Ciudad Z y la Ciudad G habían sido completamente puestas en cuarentena y las provincias del norte estaban enviando apoyo material. Varias ciudades habían entrado en estado de emergencia y el rastreo de contactos estaba activamente en marcha. Alguien había interferido con el curso original de este mundo. Tal vez esta vez, el virus zombie no estallaría por completo. Pero no estaba dispuesto a apostar por eso, solo quería esconderme en la isla y garantizar mi seguridad en mi vida anterior. Mi ciudad había sido golpeada por el virus zombie, sin embargo, no había visto ninguna noticia sobre el brote en la ciudad A, lo que significaba que si el virus se había filtrado de la ciudad A aún era desconocido. Si salían noticias del virus filtrándose de la ciudad A, lo único que me esperaba probablemente sería una cuarentena forzada. Si me obligaban a estar en cuarentena en un hotel, el peligro sería mucho mayor de lo que era ahora. Podría tener que pasar por otra huida a vida o muerte. Así que necesitaba acelerar y salir del aeropuerto, dirigiéndome directamente al puerto, antes de que la situación y las políticas cambiaran. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, un rostro familiar me llamó la atención. Era Leo, el Leo que el primero había matado en mi vida anterior. Rápidamente me subí al coche, escondiéndome detrás del asiento del pasajero para observarlo. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre y arrastraba apresuradamente una maleta. Mientras salía corriendo del aeropuerto en su prisa, chocó accidentalmente con una anciana, que tenía unos 60 años. Si hubiera sido cualquier otra persona,
podría haberse sentido intimidada por la mirada asesina y la hostilidad en los ojos de Leo, pero esta mujer no tenía miedo. Joven, simplemente atropellas a alguien y quieres irte así. La anciana se tumbó en el suelo y le agarró la pernera del pantalón. No tienes ojos o una boca, ni siquiera puedo pedir perdón, piérdete. Leo tiró de la pernera de su pantalón fuera de su agarre, su movimiento brusco enfureció a la anciana, se levantó y lo agarró del pelo, amenazándolo con darle una lección sobre cómo comportarse con sus padres. Durante su pelea, noté una mancha en la manga de Leo, parecía sangre, aunque podría haber sido ketchup. Sin embargo, cuando Leo empujó a la mujer, vi una herida en su brazo, pequeña, pero parecía como si algo lo hubiera mordido. Recordé mis encuentros anteriores con Leo, lo habíamos conocido en la ciudad H y su acento revelaba que era del norte. Había afirmado que su esposa e hijo habían sido infectados por el virus zombie. A menudo hablaba de cuánto extrañaba a su esposa, de sus muchos años juntos y de cómo arriesgó su vida para cuidar de su esposa que se había convertido en un zombie. Se esforzó por presentar una imagen romántica con su anillo de bodas como símbolo de su amor y fotos de su familia en su billetera, pero nunca confié en él. La mirada animal en sus ojos y sus expresiones lascivas habían hecho me sentí disgustado desde la primera vez que lo conocí. A menudo se quitaba el anillo inconscientemente. Y la marca en su dedo casi se había desvanecido. Lo más importante fue que había matado a una zombie en la ciudad Z mientras buscaba suministros. Su cara había sido destrozada, pero recordé 5 pequeños lunares negros en su cuello y el estilo del anillo en su dedo. Estos detalles coincidían con la esposa en las fotos de Leo. Cuando la maté, sentí que algo era diferente en ella, se movía lentamente y no atacaba a los demás. En cambio, parecía albergar malicia hacia las fotos en la habitación. Inconscientemente las rasgaba mientras la mataba, todavía murmuraba que alguien la iba a matar. Su cerebro había sido infectado por el virus, por lo que no podía decir claramente el nombre de Leo. Pero la habitación donde había quedado atrapada estaba llena de palabras retorcidas escritas con sangre. El nombre de Leo. Había compartido mis sospechas con otros, pero Leo negó ser de la ciudad Z. Además, Sara y los demás que ya habían sentido mi hostilidad hacia Leo, pensaron que solo estaba tratando de expulsarlo como un sobreviviente. La ciudad Z, la esposa zombie, la llegada temprana de Leo a la ciudad H, un grito de guardia de seguridad me devolvió a la realidad. Miré hacia arriba y vi que Leo había logrado liberarse del agarre de la anciana y rápidamente se subió a un taxi, alejándose a toda velocidad. Anoté el número de placa y le pedí al conductor que lo siguiera de cerca, pero no demasiado de cerca. No quería revelarme antes de que Leo fuera capturado. Menos de 5 minutos después escuché el sonido agudo y urgente de una sirena. Un coche de policía pasó zumbando junto a nosotros, y cuando detuvo el taxi, mi coche pasaba justo por allí. Me giré y vi a Leo tratando de escapar, pero la policía lo inmovilizó rápidamente contra el suelo. Vi claramente su expresión. Estaba empezando a babear incontrolablemente e instintivamente trató de morder al oficial. Parecía que de hecho había sido infectado por el virus zombie. Ahora Leo no sería una amenaza para mis planes para la isla. Me sentí aliviado y le ordené al conductor que acelerara hacia el puerto. En menos de 4 horas, había lidiado con 2 plagas, pero la que más temía aún no había aparecido. Esa persona era George, el fugitivo que Sara había salvado. George, aunque asesino y traficante de drogas, se había ablandado por la bondad de Sara durante el apocalipsis. Había arriesgado su vida para salvar a Sara una y otra vez, dados sus sentimientos por ella. Si hubiera renacido, sin duda iría tras ella otra vez. Solo podía rezar para que George no hubiera renacido. Los cielos no siempre se alinean con los deseos de uno, y George realmente vino tras de mí, mientras me acercaba a la isla en mi yate. Un yate repentino apareció de la nada y se estrelló directamente contra el mío. El yate se balanceó violentamente, y tanto el mastín tibetano como el labrador comenzaron a ladrar furiosamente. Me estabilicé. Rápidamente saqué mi daga y miré hacia afuera con cautela. Una figura alta saltó a bordo, nada menos que George, mientras que Sara. George miró a su alrededor. ¿Por qué eres solo tú? ¿Cómo voy a saberlo? Tal vez todavía esté en la ciudad. Me burlé de él en mi última vida. Ella me mató. ¿Qué? ¿Espera que siga cuidándola? Respondí con calma a la pregunta de George, revelándome como una persona renacida. Después de todo, el hecho de que nos encontráramos aquí solo podía significar una cosa. Si actuaba como si no tuviera ni idea ahora, solo haría las cosas más obvias. Revelando mi verdadera identidad, entrecerró los ojos. Claramente no creyó mi historia. ¿No vino? ¿O te aseguraste de que no viniera? ¿Qué es más importante, sobrevivir o venganza? Repliqué, no voy a perder el tiempo en rencores. Uno puede sobrevivir y vengarse al mismo tiempo. George se burló, tú y yo somos iguales, ninguno de los dos somos buenas personas. Ya me he vengado.
la isla se ha ido al final, ¿no es así? Sonreí dulcemente, ya que has vuelto, Sara debió haber tenido un final bastante malo en su última vida. George dejó de hablar, giró su muñeca y el crujido de sus articulaciones llenó la cabina. Era su calentamiento antes de matar a alguien, claramente no planeaba dejarme vivir, por suerte. George no pudo matarme de inmediato porque no conocía el código del armario de armas. Al ver al mastín tibetano mostrando sus dientes y ansioso por abalanzarse, George dejó de acercarse a mí y en su lugar trató de jugar la carta emocional. Dijo que iba a la ciudad para llevarse a Sara y todo lo que tenía que hacer era darle la ubicación y las armas de Sara. En cuanto a la isla, no planeaba regresar porque la isla podría no ser segura. Las bocas de los hombres están llenas de mentiras. Si la isla fuera realmente insegura, ¿se mantendría alejado? Simplemente quería que bajara la guardia para poder obtener las armas y matarme después. Vi a través de su plan pero seguí jugando. Ayudarte a rescatarla es asunto tuyo. ¿Por qué debería ayudarte? Tal vez no regresó y ni siquiera te reconoce. Yo en secreto miré el teléfono sobre la mesa y lentamente me incliné hacia él. George notó mi movimiento y naturalmente supuso que vería a través de su plan. Me conocía lo suficiente como para entender que incluso si muriera, haría que alguien más cayera conmigo. Una vez que tuviera el teléfono, encontraría una manera de destruirlo para que perdiera contacto con Sara por completo. Mientras fingía alcanzar el teléfono, se abalanzó sobre mí, trató de agarrar el teléfono pero al hacerlo, su cuello quedó expuesto dentro de mi alcance de ataque. Levanté mi mano izquierda rápidamente y con precisión corté mi cuchillo en su cuello pero sus reflejos fueron más rápidos que los míos. El cuchillo solo lo rozó y agarró mi muñeca, dislocándome el brazo por la fuerza mientras levantaba su puño para golpearme la cara. El mastín tibetano saltó y lo tacleó, mordiéndolo hasta la muerte. Ordené y el hombre y el perro comenzaron a luchar. George quedó atrapado debajo del mastín tibetano, incapaz de moverse. Su mano derecha firmemente agarrada por los dientes del perro. La sangre se derramó sobre la cubierta y el sonido de los huesos rompiéndose mezclado con los gritos de George, pero comparado con zombies devorando gente, esta escena no era sangrienta en absoluto. Por alguna razón, encontré la escena extrañamente familiar. Un destello de memoria pasó por mi mente, como si después de ser ejecutado a tiros, inexplicablemente me hubiera convertido en un zombi, pero a diferencia de los otros no muertos sin mente, tenía un propósito claro: encontrar a Sara y los demás y matarlos. Llegué al muelle, abordé el yate. Incluso lo reposté y con una determinación feroz me moví hacia la parte trasera de la isla para esperar mi momento. ¿Podría haber contraído el virus zombie también? Tal vez estaba relacionado con la púa de hierro que me cegó. El virus se propaga a través de fluidos corporales y si la púa tenía sangre de zombie, podría haberme infectado. Pero antes de profundizar en el misterio de cómo me convertí en un zombie en la vida anterior, lidiar con George era la prioridad. Me giré para mirar a George como una cucaracha invencible. Incluso con su mano derecha casi mordida por el perro, todavía soportaba el intenso dolor y apuñaló al perro con su mano izquierda. Al ver esto, le di una patada al arma de su mano, pisé su muñeca y me preparé para darle otro corte en el cuello, cuando el sonido de un disparo me congeló en el lugar. El sonido de las balas perforando la carne resonó en mis oídos e incluso sentí que las balas pasaban a mi lado. Un disparo, luego otro, mientras un coche de policía disparaba 2 veces detrás de mí. Mi mano derecha, sosteniendo el cuchillo, tembló ligeramente pero las 2 balas no me alcanzaron. Me giré para mirar al mastín tibetano a mi lado, solo para verlo caer pesadamente sobre George, con la cabeza gacha. Policía, no se mueva. Cuando me ejecutaron en mi vida anterior, porque nadie gritaba, policía, George y yo fuimos llevados a la isla por la policía. Pero las esposas no estaban en mí, estaban en George. Una vez que llegamos a la orilla, vi Riley en uniforme militar. En mi vida pasada, no había revelado mucho sobre sí misma, pero sospechaba que no era una persona común y corriente. Verla en uniforme no me sorprendió en absoluto comparada con Sara. Confiaba más en ella. Después de todo, me había salvado 2 veces y me había apoyado cuando me enfrenté a Sara, cuando se estaba estableciendo la base de la isla. Sara había propuesto un gobierno conjunto para evitar una dictadura. En teoría, sonaba a gobierno conjunto, pero en realidad, era un intento de obligarme a entregar el control de la casa segura. En nuestro viaje de escape, le había dicho a Sara la contraseña de la casa segura, pero esa contraseña solo desbloqueaba la villa superior de la casa segura. No podía abrir la casa segura subterránea debajo de ella. La casa segura subterránea contenía múltiples capas. El primer y segundo nivel eran para la vida básica. Abastecí 2 con arroz, galletas comprimidas, productos enlatados, agua embotellada y una variedad de unidades USB con películas. El tercer nivel era una sala de almacenamiento médico que contenía medicamentos, equipo médico
libros médicos e incluso una sala de operaciones estéril. El cuarto nivel era un armario de armas lleno de todo, desde arcos antiguos y cuchillos hasta armas de fuego modernas y explosivos. El quinto nivel era una sala de almacenamiento de semillas, almacenando semillas para varios cultivos y flores junto con técnicas de plantación y lecciones de cocina en unidades USB y libros. Una vez que aterrizamos en la isla, Sara descubrió naturalmente que la contraseña que le había dado no podía desbloquear la casa segura real. Cuando me cuestionó, le prometí repetidamente que distribuiría justamente los suministros, pero su confianza en mí ya se había evaporado. Ella creía que usaría los recursos de la casa segura para suprimir a otros miembros de la isla. Algunos miembros, temiendo que pudiera acaparar los suministros, exigieron que entregara la contraseña. Había considerado esconderme en la casa segura dejándolos consumirse afuera, pero este plan no era factible. Los recursos del exterior eran suficientes para sustentarlos por un tiempo y la isla tenía ganado y tiendas desocupadas con comida de la casa segura. Aunque la comida estaba cerca de caducar, aún podría durar un tiempo. No podía esconderme en la casa segura para siempre y ciertamente necesitaba ayuda para plantar cultivos y criar ganado. Además había médicos entre los miembros de la isla y eran irreemplazables. Finalmente, después de que Riley intervino, le entregué la contraseña. Por supuesto, solo le di acceso a los primeros 3 niveles y los permisos de administrador para cambiar la contraseña quedaron en mis manos. Como condición, a Sara y los demás no se les permitía vivir en la casa segura sino en residencias ordinarias. La casa segura no podía ser controlada únicamente por mí, pero no podía darle la contraseña a Sara ni a nadie más con quien no estuviera familiarizado a pesar de sus habilidades de liderazgo. Después de una cuidadosa consideración, le di la contraseña a Riley. Ella tenía la mayor influencia en la isla y no estaba ni demasiado cerca ni demasiado lejos de mí. Riley estuvo de acuerdo con mi arreglo pero insistió en mudarse a la casa segura para rotar turnos conmigo para garantizar la seguridad del arma. Yo nunca esperé que Riley fuera la variable inesperada en mis planes. Mientras otros buscaban refugio en la isla para escapar, Riley había liderado directamente a un grupo para vaciar la isla. Mirando a mi alrededor vi una docena de soldados que llevaban cajas al barco. Reconocí esas cajas de inmediato. Eran las que contenían armas de la bóveda de armas. Tenía la intención de saludar a Riley como en mi memoria. Nos habíamos conocido ayer y estábamos en buenos términos, pero al ver a los oficiales y las cajas de armas pesadas, abandoné la idea de saludarla cálidamente. En cambio me convertí en un heredero rico y razonable y descontento. Le grité al oficial de policía que había matado a mi mastín tibetano. ¿Dónde está tu jefe? Mataste a mi fuerte. ¿Hay alguna justicia en eso? ¿No hay ley en este mundo? El oficial palideció y miró nerviosamente a un oficial un poco mayor. Antes de que el otro oficial pudiera hablar, lo interrumpí y volví a gritar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién te autorizó a abordar mi isla? Esta es mi propiedad privada y estás invadiendo. En ese momento Riley escuchó la conmoción y caminó encima. Actuó como si no me conociera en la explicación con total naturalidad. Señorita Jane, la policía solicitó una orden de registro. La situación era urgente y como no pudimos contactarla, no tuvimos más remedio que abordar la isla primero. ¿Qué situación urgente y quién le dio el derecho de mover mis cosas? Repliqué. Riley agitó la mano indicando a los oficiales que se alejaran. Miró a George en la distancia y dijo: la policía recibió un soplo de que el traficante de drogas George estaba activo en esta área. Bueno, una búsqueda es una búsqueda, pero eso no les da derecho a simplemente tomar cosas de mi isla, le respondí. Riley sonrió y susurró: todavía no saben lo que hay en esas cajas. Abrí la boca en shock. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es posible que haya artículos militares en mi isla? Continuó Riley. Por lo que tengo entendido, su empresa dejó de desarrollar esta isla hace 3 años. Se acarició la barbilla. Parece que coloqué estos artículos aquí durante ese tiempo. Asentí con la cabeza. No puedo creer que un criminal fugitivo estuviera escondiendo tantos artículos ilegales en mi isla. No descubrirlos antes fue sin duda mi culpa, aunque George tenía la culpa. Sin esos valiosos activos, habría estado en grave peligro quedándome en la isla. ¿Qué pasaría si las personas que atacaron la isla en mi vida anterior regresaran para robarla después de mi renacimiento? ¿Cómo lucharía contra ellos con tenedores o tijeras? Saqué mi teléfono y revisé las noticias actuales. Analizando rápidamente la situación en mi mente, deduje lo siguiente. Primero, la ciudad más afectada por el virus zombie había sido sellada y unidades armadas estaban estacionadas allí. Si el virus se volvía incontrolable, el gobierno probablemente recurriría a métodos no convencionales. Segundo, otras ciudades importantes que habían experimentado brotes ya habían capturado a los espías que esparcían veneno. Esto significaba que la situación todavía estaba bajo control. Finalmente, por muy seguro que fuera un lugar,
nunca sería tan seguro como el lugar donde vivían las autoridades. Bajé la voz y le pregunté a la señorita Riley, ¿de verdad está tan vacío el complejo militar en el que vives? ¿Por qué? ¿Qué tal si traslado mis provisiones al complejo militar? Le di una sonrisa halagadora. Con la pandemia actual, debería donar provisiones para contribuir. Si es posible, incluso podría usar la mitad de los bienes de mi familia para comprar protección militar. Después de todo, la otra mitad sería más que suficiente para malgastarla, especialmente porque la herencia de Stephen aún no se había transferido. Pero la verdadera pregunta era quién era responsable de reponer las provisiones en la casa segura. Al principio pensé que era mi diligente asistente quien había estado administrando las provisiones para la casa segura, pero no sabía la contraseña. Además, después de mi renacimiento, le pregunté y me dijo que no había manejado los asuntos de la isla durante mucho tiempo. ¿Podría haber sido Stephen? No tenía idea de dónde estaba Stephen, ni sabía nada sobre su empresa, pero lo más importante ahora. No estaba encontrando a Stephen, estaba averiguando cómo entrar al complejo militar, idealmente el de Kioto. Riley sabía lo que estaba pensando mencionado en el plan militar para requisar mi isla, naturalmente. Los suministros en la isla también eran parte de la requisición, en sus palabras, todo en la casa segura se obtuvo ilegalmente, y se suponía que debía cooperar con sus acciones. No dio más detalles sobre por qué estaban requisando la isla, pero tenía una idea aproximada, lo más probable es que estuviera relacionado con el virus zombie. En cuanto a mi seguridad personal, Riley me ofreció quedarme en un complejo familiar militar en Kioto, haciéndome pasar por su hermana menor. Con esta condición, acepté entregar la isla. Antes de separarnos, Riley le pidió la información de contacto a Sarah y preguntó por el paradero de Stephen. No sabía a dónde había ido Stephen ni sabía nada sobre sus asuntos. En cuanto a Sarah, le dije con sinceridad que estaba encerrada en un hospital psiquiátrico. Riley no dijo mucho más y, después de obtener el nombre del hospital, se fue. No estaba seguro de lo que Riley pretendía hacer, pero cuando dejamos la isla y nos dirigimos a la ciudad H, un barco anodino apareció en el horizonte. Había soldados que lo custodiaban y un hombre con una bata blanca de laboratorio estaba de pie en la proa, contemplando la vista. Llevaba gafas con montura dorada y su silueta familiar me hizo mirar por segunda vez. Era el médico de la base de la isla. Miré hacia la cabina del barco y vi a Leo salir corriendo, solo para ser golpeado hasta quedar inconsciente por los soldados que llegaban. El médico en la cubierta se giró y me miró. Lo miré casualmente sin ofrecer ninguna expresión, solo una breve mirada, como si hubiera visto a un extraño. Los dos barcos se cruzaron. Caminos yendo en diferentes direcciones. Aparte de Riley, no mencionaría mi renacimiento a nadie. Les diría a los demás que llegué a la isla después de enterarme de la crisis en la ciudad Z. No preguntaría sobre la situación de la isla ni indagaría por Sarah, Leo, George ni nadie más. En cuanto a Stephen, permaneció fuera de contacto. Meses después de una brutal represión, se concluyeron las medidas de control del virus, pero se produjo a costa de millones de vidas, este llamado virus zombie y el plan de Lim. Pieza humana fueron expuestos conjuntamente por varios países. Durante la conferencia de prensa, vi a Stephen, quien había estado desaparecido durante días, presentó relatos y vídeos, acusando al país J de crímenes. El virus zombie fue, de hecho, un asesinato meticulosamente planeado. El país J había propagado el virus a varios países y proporcionado armas militares a espías, orquestando eventos terroristas para reducir la población de la Tierra. Stephen dijo mucho, pero mi mirada permaneció en la cicatriz en el dorso de su mano. Fragmentos de recuerdos inundaron mi mente. Parecía que después de que me ejecutaron, mi cuerpo se enfrió gradualmente, pero mi mente siguió trabajando. Un hombre apareció en mi campo de visión y me inyectó un líquido desconocido. La cicatriz en el dorso de su mano era idéntica a la de Stephen. Los rumores en línea habían pasado por mi mente. Se decía que el virus zombie podía devolver la vida a las personas. ¿Era esto cierto? De ser así, el virus zombie podría no terminar nunca del todo. La avaricia humana aseguraría su existencia eterna, y en cuanto a mí, el renacido, estoy realmente a salvo. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. No sabía a dónde había ido Stephen, ni sabía nada sobre sus asuntos. En cuanto a Sarah,
Le dije sinceramente que Sara estaba encerrada en un hospital psiquiátrico. Riley no dijo mucho más, y después de obtener el nombre del hospital, se fue. No estaba seguro de lo que Riley pretendía hacer. Pero cuando dejamos la isla y nos dirigimos a la ciudad un barco anodino apareció en el horizonte, había soldados protegiéndolo, y un hombre con una bata blanca de laboratorio estaba en la proa, contemplando la vista, llevaba gafas con montura dorada, y su silueta familiar me hizo mirar por segunda vez. Era el médico de la base de la isla. Miré hacia la cabina del barco y vi a Leo salir corriendo, solo para ser golpeado inconsciente por los soldados que llegaban. El médico en la cubierta se giró y me miró, lo miré casualmente sin ofrecer ninguna expresión. Solo una breve mirada, como si hubiera visto a un extraño. Los dos barcos se cruzaron, dirigiéndose en direcciones diferentes. Aparte de Riley, no mencionaría mi renacimiento a nadie. Se lo diría a otros que llegué a la isla después de enterarme de la crisis en la ciudad Z. No preguntaría sobre la situación de la isla ni indagaría por Sara, Leo, George o cualquier otra persona. En cuanto a Steven, permaneció fuera de contacto. Meses después, después de una brutal represión, se concluyeron las medidas de control del virus, pero se produjo a costa de millones de vidas. Este llamado virus zombie y el plan de limpieza humana fueron expuestos conjuntamente por varios países. Durante la conferencia de prensa, vi a Steven, quien había estado desaparecido durante días, presentó relatos y vídeos, acusando al país J de crímenes. El virus zombie fue, de hecho, un asesinato meticulosamente planeado. El país J había propagado el virus a varios países y proporcionado armas militares a espías, orquestando eventos terroristas para reducir la población de la Tierra. Steven dijo mucho, pero mi mirada permaneció en la cicatriz en el dorso de su mano. Fragmentos de recuerdos inundaron mi mente. Parecía que después de que me ejecutaron, mi cuerpo se enfrió gradualmente, pero mi mente siguió trabajando. Un hombre apareció en mi campo de visión, y me inyectó un líquido desconocido. La cicatriz en el dorso de su mano era idéntica a Steven. Los rumores en línea pasaron por mi mente. Se decía que el virus zombie podría devolver la vida a las personas. ¿Era esto cierto? De ser así, el virus zombie podría no terminar nunca realmente. La avaricia humana aseguraría su existencia eterna, y en cuanto a mí, el renacido, estoy realmente a salvo. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. No sabía a dónde había ido Stephen, ni sabía nada sobre sus asuntos. En cuanto a Sara, le dije sinceramente que Sara estaba encerrada en un hospital psiquiátrico. Riley no dijo mucho más, y después de obtener el nombre del hospital, se fue. No estaba seguro de lo que Riley pretendía hacer. Pero cuando dejamos la isla y nos dirigimos a la ciudad un barco anodino apareció en el horizonte. Había soldados protegiéndolo, y un hombre con una bata blanca de laboratorio estaba en la proa, contemplando la vista. Llevaba gafas con montura dorada, y su silueta familiar me hizo mirar por segunda vez. Era el médico de la base de la isla. Miré hacia la cabina del barco y vi a Leo salir corriendo, solo para ser golpeado inconsciente por los soldados que llegaban. El médico en la cubierta se giró y me miró, lo miré casualmente sin ofrecer ninguna expresión. Solo una breve mirada, como si hubiera visto a un extraño. Los dos barcos se cruzaron, dirigiéndose en direcciones diferentes. Aparte de Riley, no mencionaría mi renacimiento a nadie. Se lo diría a otros que llegué a la isla después de enterarme de la crisis en la ciudad Z. No preguntaría sobre la situación de la isla ni indagaría por Sara, Leo, George o cualquier otra persona. En cuanto a Steven, permaneció fuera de contacto. Meses después, después de una brutal represión, se concluyeron las medidas de control del virus, pero se produjo a costa de millones de vidas. Este llamado virus zombie y el plan de limpieza humana fueron expuestos conjuntamente por varios países. Durante la conferencia de prensa, vi a Steven, quien había estado desaparecido durante días, presentó relatos y vídeos, acusando al país J de crímenes. El virus zombie fue, de hecho, un asesinato meticulosamente planeado. El país J había propagado el virus a varios países y proporcionado armas militares a espías, orquestando eventos terroristas para reducir la población de la Tierra. Steven dijo mucho, pero mi mirada permaneció en la cicatriz en el dorso de su mano. Fragmentos de recuerdos inundaron mi mente. Parecía que después de que me ejecutaron, mi cuerpo se enfrió gradualmente, pero mi mente siguió trabajando. Un hombre apareció en mi campo de visión, y me inyectó un líquido desconocido. La cicatriz en el dorso de su mano era idéntica a Steven. Los rumores en línea pasaron por mi mente. Se decía que el virus zombie podría devolver la vida a las personas. ¿Era esto cierto?
De ser así, el virus zombie podría no terminar nunca realmente, la avaricia humana aseguraría su existencia eterna, y en cuanto a mí, el renacido, estoy realmente a salvo. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. No estaba seguro de lo que Riley pretendía hacer, pero cuando dejamos la isla y nos dirigimos a la ciudad H, un barco anodino apareció en el horizonte, había soldados protegiéndolo, y un hombre con una bata blanca de laboratorio estaba en la proa, contemplando la vista, llevaba gafas con montura dorada, y su silueta familiar me hizo mirar por segunda vez. Era él. Médico de la base de la isla. Miré hacia la cabina del barco y vi a Leo salir corriendo, solo para ser golpeado inconsciente por los soldados que llegaban. El médico en la cubierta se giró y me miró, lo miré casualmente sin ofrecer ninguna expresión, solo una breve mirada, como si hubiera visto a un extraño. Los dos barcos se cruzaron, dirigiéndose en direcciones diferentes. Aparte de Riley, no mencionaría mi renacimiento a nadie, les diría a los demás que vine a la isla después de enterarme de la crisis en la ciudad Z. No preguntaría por la situación de la isla ni preguntaría por Sarah, Leo, George o cualquier otra persona. En cuanto a Steven, permaneció fuera de contacto. Meses después de una brutal represión, se concluyeron las medidas de control del virus, pero a costa de millones de vidas. Este supuesto virus zombie y el plan de limpieza humana fueron expuestos conjuntamente por varios países. Durante la conferencia de prensa vi a Steven, que había estado desaparecido durante días, presentó relatos y vídeos, acusando al país J de crímenes. El virus zombie fue de hecho un asesinato meticulosamente planeado. El país J había propagado el virus a varios países y proporcionado armas militares a espías, orquestando eventos terroristas para reducir la población de la Tierra. Steven dijo mucho, pero mi mirada permaneció en la cicatriz en el dorso de su mano. Fragmentos de recuerdos inundaron mi mente. Parecía que después de mi ejecución, mi cuerpo se enfrió gradualmente, pero mi mente siguió trabajando. Un hombre apareció en mi campo de visión y me inyectó un líquido desconocido. La cicatriz en el dorso de su mano era idéntica a la de Steven. Los rumores en línea habían pasado por mi mente. Se decía que el virus zombie podía devolver la vida a las personas. ¿Era esto cierto? De ser así, el virus zombie podría no terminar nunca por completo. La codicia humana aseguraría su existencia eterna. En cuanto a mí, el renacido 1, estoy realmente a salvo. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. No estaba seguro de lo que Riley pretendía hacer, pero cuando dejamos la isla y nos dirigimos a la ciudad H, un barco anodino apareció en el horizonte, había soldados protegiéndolo, y un hombre con una bata blanca de laboratorio estaba en la proa, contemplando la vista, llevaba gafas con montura dorada, y su silueta familiar me hizo mirar por segunda vez. Era el médico de la base de la isla. Miré hacia la cabina del barco y vi a Leo salir corriendo, solo para ser golpeado inconsciente por los soldados que llegaban. El médico en la cubierta se giró y me miró, lo miré casualmente sin ofrecer ninguna expresión, solo una breve mirada. Como si hubiera visto a un extraño. Los dos barcos se cruzaron, dirigiéndose en direcciones diferentes. Aparte de Riley, no mencionaría mi renacimiento a nadie, les diría a los demás que vine a la isla después de enterarme de la crisis en la ciudad Z. No preguntaría por la situación de la isla ni preguntaría por Sarah, Leo, George o cualquier otra persona. En cuanto a Steven, permaneció fuera de contacto. Meses después de una brutal represión, se concluyeron las medidas de control del virus, pero a costa de millones de vidas. Este supuesto virus zombie y el plan de limpieza humana fueron expuestos conjuntamente por varios países. Durante la conferencia de prensa vi a Steven, que había estado desaparecido durante días, presentó relatos y vídeos, acusando al país J de crímenes. El virus zombie fue de hecho un asesinato meticulosamente planeado. El país J había propagado el virus a varios países y proporcionado armas militares a espías, orquestando eventos terroristas para reducir la población de la Tierra. Steven dijo mucho, pero mi mirada permaneció en la cicatriz en el dorso de su mano. Fragmentos de recuerdos inundaron mi mente. Parecía que después de mi ejecución, mi cuerpo se enfrió gradualmente, pero mi mente siguió trabajando.
Un hombre apareció en mi campo de visión y me inyectó un líquido desconocido. La cicatriz en el dorso de su mano era idéntica a la de Steven. Los rumores en línea habían pasado por mi mente. Se decía que el virus zombie podía devolver la vida a las personas. ¿Era esto cierto? De ser así, el virus zombie podría no terminar nunca por completo. La codicia humana aseguraría su existencia eterna. En cuanto a mí, el renacido uno, estoy realmente a salvo. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. El doctor encubierta se giró y me miró. Lo miré con indiferencia, sin expresión alguna, solo una mirada fugaz, como si viera a un extraño. Los dos barcos se cruzaron, rumbo a direcciones diferentes. Aparte de Riley, no mencionaría mi renacimiento a nadie. Les diría a los demás que llegué a la isla después de enterarme de la crisis en la ciudad Z. No preguntaría sobre la situación de la isla ni por Sarah, Leo, George ni por nadie más. En cuanto a Steven, permaneció fuera de contacto. Meses después, tras una brutal represión, se concluyeron las medidas de control del virus, pero a costa de millones de vidas. Este supuesto virus zombie y el plan de limpieza humana fueron expuestos conjuntamente por varios países. Durante la conferencia de prensa, vi a Steven, que llevaba días desaparecido. Presentó relatos y vídeos, acusando al país J de crímenes. El virus zombie fue de hecho un asesinato meticulosamente planeado. El país J había propagado el virus a varios países y proporcionado armas militares a espías, orquestando eventos terroristas para reducir la población mundial. Steven dijo mucho. Pero mi mirada permaneció en la cicatriz en el dorso de su mano, fragmentos de recuerdos inundaron mi mente, parecía que después de que me ejecutaron, mi cuerpo se enfrió gradualmente, pero mi mente siguió trabajando. Un hombre apareció en mi campo de visión y me inyectó un líquido desconocido. La cicatriz en el dorso de su mano era idéntica a la de Steven. Los rumores en línea habían pasado por mi mente, se decía que el virus zombie podía devolver la vida a las personas. ¿Era esto cierto? De ser así, el virus zombie podría no terminar nunca por completo, la avaricia humana aseguraría su existencia eterna, y en cuanto a mí, el renacido, estoy realmente a salvo. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. El doctor encubierta se giró y me miró. Lo miré con indiferencia, sin expresión alguna, solo una mirada fugaz, como si viera a un extraño. Los dos barcos se cruzaron, rumbo a direcciones diferentes. Aparte de Riley, no mencionaría mi renacimiento a nadie. Les diría a los demás que llegué a la isla después de enterarme de la crisis en la ciudad Z. No preguntaría sobre la situación de la isla ni por Sarah, Leo, George ni por nadie más. En cuanto a Steven, permaneció fuera de contacto. Meses después, tras una brutal represión, se concluyeron las medidas de control del virus, pero a costa de millones de vidas. Este supuesto virus zombie y el plan de limpieza humana fueron expuestos conjuntamente por varios países. Durante la conferencia de prensa, vi a Steven, que llevaba días desaparecido. Presentó relatos y vídeos, acusando al país J de crímenes. El virus zombie fue de hecho un asesinato meticulosamente planeado. El país J había propagado el virus a varios países y proporcionado armas militares a espías, orquestando eventos terroristas para reducir la población mundial. Steven dijo mucho. Pero mi mirada permaneció en la cicatriz en el dorso de su mano. Fragmentos de recuerdos inundaron mi mente, parecía que después de que me ejecutaron, mi cuerpo se enfrió gradualmente, pero mi mente siguió trabajando. Un hombre apareció en mi campo de visión y me inyectó un líquido desconocido. La cicatriz en el dorso de su mano era idéntica a la de Steven. Los rumores en línea habían pasado por mi mente, se decía que el virus zombie podía devolver la vida a las personas. ¿Era esto cierto? De ser así, el virus zombie podría no terminar nunca por completo. La avaricia humana aseguraría su existencia eterna, y en cuanto a mí, el renacido, estoy realmente a salvo. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación?
Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. El país J había propagado el virus a varios países y proporcionado armas militares a espías, orquestando eventos terroristas para reducir la población de la Tierra. Steven dijo mucho, pero mi mirada permaneció fija en la cicatriz en el dorso de su mano. Fragmentos de recuerdos inundaron mi mente. Parecía que después de mi ejecución, mi cuerpo se enfrió gradualmente, pero mi mente siguió trabajando. Un hombre apareció en mi campo de visión y me inyectó un líquido desconocido. La cicatriz en el dorso de su mano era idéntica a la de Steven. Había rumores en línea que pasaban por mi mente. Se decía que el virus zombie podía devolver la vida a la gente. Era cierto. De ser así, el virus zombie podría no terminar nunca por completo. La avaricia humana aseguraría su existencia eterna. Y en cuanto a mí, el renacido, ¿estoy realmente a salvo? Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. El país J había propagado el virus a varios países y proporcionado armas militares a espías, orquestando eventos terroristas para reducir la población de la Tierra. Steven dijo mucho, pero mi mirada permaneció fija en la cicatriz en el dorso de su mano. Fragmentos de recuerdos inundaron mi mente. Parecía que después de mi ejecución, mi cuerpo se enfrió gradualmente, pero mi mente siguió trabajando. Un hombre apareció en mi campo de visión y me inyectó un líquido desconocido. La cicatriz en el dorso de su mano era idéntica a la de Steven. Había rumores en línea que pasaban por mi mente. Se decía que el virus zombie podía devolver la vida a la gente. Era cierto. De ser así, el virus zombie podría no terminar nunca por completo. La avaricia humana aseguraría su existencia eterna. Y en cuanto a mí, el renacido, ¿estoy realmente a salvo? Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.